Esta historia me la contó mi amigo Eduardo. Algunas veces he dudado de su veracidad, algunas otras me inclino a darla como un hecho. Dejo a ustedes la última palabra. Eduardo entonces, un muchacho de 15 años, vivía con su madre, su padre, 2 hermanos y una hermana. Era una familia como cualquier otra. También vivía con ellos el padre de su madre, un anciano próximo a cumplir los 80 años, y un perro llamado Bobby. Don Tomás, el abuelo de Eduardo, era un anciano cuyos últimos meses los pasaba las más de las veces en la cama. El reuma, la artritis y un cáncer que le consumía los pulmones le permitían abandonar el lecho muy pocas veces, y eso con ayuda de alguno de sus nietos o de una caminadora fabricada de caoba por el propio padre de Eduardo. Nadie en aquella tranquila casa soñaba con que el anciano viviera muchos años más. Junto al lecho de don Tomás siempre había uno de sus nietos, si no la hija o el yerno. En la casa tenían un horario establecido, de tal manera que todos tenían que cuidar al abuelo durante algunas horas. Por las noches se turnaban para dormir en el cuarto del convaleciente, para administrarle los medicamentos, llevar un sorbo de agua a sus labios o llevarlo al baño. Bobby, por su parte, no se separaba del lecho del anciano en ningún momento, lo cual era algo que aún tenía sorprendidos a los moradores de aquella casa. Una noche en que le tocó a Eduardo quedarse a pasar la noche en el cuarto del abuelo, sucedieron cosas extrañas, cosas que le pusieron los pelos de punta. Primero fue un exceso de tos por parte del anciano. Eduardo se puso de pie de un salto, prendió la luz y acudió en ayuda de su abuelo. Lo acunó en sus brazos mientras le daba a beber pequeños tragos de agua. Lo tuvo entre sus brazos hasta que la tos cesó y el abuelo volvió a quedarse dormido. Cuando se disponía a apagar la luz para volver a acostarse, Bobby se puso de pie y empezó a gemir. Era un gemido lastimero. «¿Qué sucede, Bobby?», preguntó Eduardo, mas el perro pareció no escucharlo. Siguió gimiendo y empezó a andar por toda la habitación. Tenía el rabo entre las piernas y parecía perdido. «¿Quieres ir al baño?», preguntó nuevamente. El perro no le hizo caso y continuó en lo suyo. El golpeteo repentino en la puerta le produjo un sobresalto. «¿Quién es?», preguntó. Al otro lado no hubo respuesta. «¿Eres tú, papá?». Al otro lado del silencio era sepulcral. «Todavía no». La débil y forzada voz de su abuelo Tomás arrancó a Eduardo un brinco. «Dadme un día más, por favor», dijo su abuelo. «Aún no me he despedido de mi familia». «¿A quién le hablas, abuelo?». «A la muerte». «Necesitas dormir, abuelo», dijo Eduardo, acomodando los almohadones. «Está bien». La voz gélida y garrasposa del otro lado de la puerta provocó un escalofrío a Eduardo. Incluso Bobby se hizo un ovillo y gimió como si estuviesen a punto de matarlo. «Te concedo un día más, Tomás». «Gracias», dijo don Tomás, y se volvió a recostar sobre los almohadones con gesto plácido. Eduardo, aturdido y sin saber qué pensar, tardó un segundo en coger valor para averiguar quién estaba a la puerta. Cuando la abrió, el pasillo estaba desierto, excepto por un aire frío impropio de aquella región del país. «No te preocupes, hijo», dijo su abuelo. «Duerme». A pesar del extraño temor que acosaba su corazón, Eduardo durmió esa noche como un bebé. Su abuelo también durmió apaciblemente, y además de la única vez que el despertador lo hizo ponerse de pie para suministrar un par de pastillas al anciano, no le molestó en toda la noche. Por la mañana, todo lo ocurrido durante la noche parecía algo lejano, como si hubiera sucedido hacía años o en otra vida.
de manera que Eduardo tuvo un día normal. Desayunó, fue a la escuela y jugó fútbol con sus compañeros de clase. Incluso le dio un beso a su novia. Por la tarde, el abuelo pidió que se reuniera toda la familia en la sala. Extrañamente, el abuelo no parecía el mismo. Parecía más jovial, más joven, e incluso llegó hasta la sala sin ayuda de nadie, ni siquiera de su rústica andadora hecha en casa. Toda la familia se emocionó, excepto Eduardo, a quien ellos momentos volvieron a su mente los extraños sucesos de la noche anterior. Muy a su pesar, sintió un escalofrío. «Abuelo», exclamó Berta, hermana menor de Eduardo, «ya estás bien». Todos, excepto Eduardo, el propio Tomás, secundaron aquella noción. «Tonterías», bufó el anciano. «Son los últimos restos de mí. Temo que mañana ya no estaré con ustedes». «Esas sí que son tonterías», dijo su hija. «Pero si ya estás mejor, eso es algo que todos percibimos. Presiento que no pasaré de esta noche», apuntó el abuelo. La alegría inicial fue cediendo poco a poco a un ambiente casi luminoso. El abuelo Tomás se despidió de cada uno de sus parientes. Sus palabras fueron elocuentes, con una mezcla de melancolía y resignación, que hizo que las lágrimas de todos los presentes se derramasen. Incluso tuvo palabras de despedida para Bobby, quien durante varios años había sido su amigo inseparable, y lo seguía siendo. El perro gimió y lamió la mano del anciano mientras éste le hablaba. Parecía que también lloraba. «No morirás esta noche, papá», sollozó su madre echando los brazos al cuello del anciano. Por la noche, toda la familia había formado un semicírculo alrededor de la cama del abuelo. Cada uno había traído su silla y se sentaron con aspecto lánguido y sombrío. Bobby, como siempre, yacía junto al lecho del anciano. Nadie quería irse a dormir y despertar con la noticia de que el anciano ya no vivía. Las horas transcurrieron lenta y pesadamente. Los párpados de todos se volvieron más pesados que el plomo, pero nadie cedió ante el sueño. Todos resistieron como valientes guerreros. El abuelo fue el único que se entregó a un manso sueño. «Despertaré antes de morir», dijo. Llegaron las 10, las 11, las 12, y el abuelo seguía durmiendo como si fuera el hombre más feliz del mundo. Bobby, su fiel amigo, también dormía. Eduardo, sin embargo, como un presentimiento oneroso, temía que de un momento a otro alguien llamara a la puerta, y sabía, aunque no a ciencia cierta, de quien llamara a la puerta sería el recolector de almas, el que llevaría a su abuelo al sueño eterno. La 1, las 2, las 3, los párpados de la familia luchaban por cerrarse cual pesadas cortinas, pero nadie cedía, ni siquiera ante un enemigo tan persistente como el sueño. Si el sueño era persistente, ellos lo eran aún más, y sin embargo, el pecho del abuelo subía y bajaba a un ritmo cadencioso que permitía inclusive contar las respiraciones por minuto. Las 4, las 5, las 6. Nadie llamó a la puerta esa noche. Con la luz asomándose por la ventana, el abuelo abrió los ojos. Todos se alegraron a pesar de pasar la noche en vela. Todos saludaron efusivamente al abuelo. «Qué pesada broma les había jugado». «No entiendo», dijo más tarde Eduardo cuando se encontraba solo con el abuelo. «Yo tampoco», respondió éste. Sus padres habían decidido que se retomaría la rutina. Lo de la noche pasada había sido un caso aparte, una broma bastante pesada por parte del abuelo. Aún así, todos se alegraban de que siguiera con vida. Eduardo se ofreció voluntario para cuidar a don Tomás esa noche. «Otra vez solos tú y yo, muchacho»,
dijo su abuelo con una media sonrisa. No olvides a Bobby. Creo que esta noche sí vendrá. ¿Lo crees?, inquirió Eduardo. Sabía a quién se refería su abuelo. Y si es así, ¿por qué no vino anoche? Su abuelo meditó un instante. Creo que no todos estamos listos para ver la muerte. Cerca de la medianoche, Eduardo fue despertado por el lastimero llanto de Bobby. Su corazón se vio envuelto por un temor sobrecogedor. Sabía lo que eso significaba. Se puso de pie de un salto y corrió al prendedor de luz. La luz no encendió. Nada. Seguramente se había ido la luz. La única claridad existente en la habitación era proyectado por unos débiles rayos de luna que se colaban por la ventana. El abuelo se removió en la cama y alzó la cabeza. Bobby deambulaba en la habitación con el rabo entre las piernas y un llanto conmovedor. Por un instante, Eduardo creyó que se le pararía el corazón. Sintió que las piernas se le doblaban y tuvo que sujetarse a la pared para no caerse. Volvieron a llamar. «Adelante», dijo su abuelo con voz calma y decidida. «Estoy listo». La puerta se abrió lentamente hasta quedar de par en par. Una oleada de aire gélido inundó la habitación. Una figura alta, flaca, encapuchada, entró en la habitación. Sus manos, lo poco que sobresalía de las largas y acampanadas mangas, eran oscuras, más oscuras que la noche. Su rostro, si es que tenía, era invisible bajo la capucha. Ahí donde tenía que estar el rostro solo se veía negrura. «Te esperaba anoche», dijo su abuelo, como si aquella negra figura fuera un viejo conocido. «No todos están listos para ver la muerte», dijo la alta figura con aquella voz garrasposa capaz de ponerle los pelos de punta al más valiente de los valientes, clavando aquella negrura que era su rostro en Eduardo. Palabras casi idénticas a las que había dicho su abuelo. La negra figura caminó hasta el lecho del anciano, mientras Bobby chillaba y se retorcía entre las piernas de Eduardo, como si lo estuviesen torturando. Cuando estuvo junto al anciano, alzó su extraña cimitarra y la clavó en el pecho de su abuelo. No emanó ninguna sangre cuando la cimitarra hendió la carne. Los ojos del anciano se cerraron y su pecho no se movió más. El abuelo había muerto. La muerte caminó hacia la puerta. «Un día vendré por ti», dijo a Eduardo. «Estad preparado». Y se marchó.